Hola, bienvenidos a su canal Dr. Millennium. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión les voy a compartir un tema interesante y enigmático a la vez, ya que su origen está rodeado de misterio, y les hablo acerca del origen del tarot. Su origen ha sido un enigma, pero según los historiadores, el origen del tarot se remonta hasta el medioevo, aunque otros le asignen un origen más antiguo, específicamente en el Antiguo Egipto. Pero vamos a centrarnos en el origen medieval del tarot, ya que existen más pruebas de su origen en ese periodo. Según los historiadores, todo comienza en la cuenca mediterránea europea, con la aparición en el siglo XIV de un juego de cartas llamado Juego de los Naipes, que incluso hay muchas citas sobre estos naipes. Entre estas citas podemos resaltar la de un tal Covelluso, que en su crónica de Viterbo escribe lo siguiente. En el año 1377 se introdujo en Viterbo el juego que en lengua sarracena se llama naip. También en el diccionario de la rima se cita en 1371 el término naip, y en 1380 en el inventario de bienes de un mercader de Barcelona se menciona un juego de 44 naipes. Tenemos otra cita de un monje alemán cuyo documento se conserva en el Museo Británico y dice lo siguiente. En el año 1377 nos llegó un cierto juego de cartas. Este juego está ilustrado admirablemente, pero en qué lugar, qué época y por quién ha sido hecho, lo ignoro completamente. Sin embargo, es en el año de 1392 donde se encuentra una pista más precisa de lo que es el tarot actual. En el registro de cuentas reales del rey Carlos VI de Francia, puede leerse el siguiente apunte realizado por el tesorero real Monsieur Poupart, que dice lo siguiente. Han sido entregados al pintor Jacquin Gringoneur la cantidad de 56 soles por 3 juegos de cartas doradas y en diferentes colores, de distintas divisas para entretenimiento del rey. De estas cartas, 12 las podemos identificar como los arcanos mayores del tarot actual y se conservan en la Biblioteca Nacional de París. Entre ellas tenemos el Loco, el Emperador, el Papa, los Enamorados, el Carro, la Justicia, el Ermitaño, la Rueda de la Fortuna, la Templanza, la Luna y el Sol. En el siglo XV ya podemos admirar la baraja completa de 78 cartas conocida como Visconti Sforza. Sabemos que Filippo Visconti, duque de Milán, mandó ilustrar distintas barajas, de las que se conservan una de ellas prácticamente completa, repartida hoy entre una biblioteca de Nueva York, un museo de Bérgamo y un coleccionista privado. Este tarot de máximo interés tanto por ser el primer actual que conocemos, como por su alto nivel artístico, se debe al pintor Bonifacio Bembo, y fue un regalo de boda en los esponsales de la hija del duque con Francesco Sforza en el año 1441. A este mismo siglo pertenecen los famosos naipes Minchete florentinos, el tarot chino de Bolonia y el tarot de Mantegna, por citar algunos más importantes. En el siglo XVIII, un anónimo pintor de Marselles, inspirándose en cartas anteriores, ilustra la versión actual del tarot de Marsella, tal como hoy lo conocemos, siendo esta baraja el modelo en el que ya de modo casi definitivo se basan todas las cartas de tarot en la actualidad. El tarot de Marsella ganó gran parte de su fama gracias a Paul Marteau, director de la casa de naipes francesa Grimaud, fabricante de esta baraja. Él publicó en 1981 un libro donde analizaba de un modo exhaustivo el simbolismo de estas cartas sin omitir ni el más mínimo detalle de su diseño ni de su colorido. En documentos del siglo XV
podemos leer que las autoridades eclesiásticas y civiles advirtieron y prohibieron a los ciudadanos sobre los deslenables juegos de los dados y los naipes. Al mismo tiempo, son los gitanos a su llegada a Europa los que utilizan y difunden el tarot como sistema adivinatorio, favoreciendo su expansión debido a su carácter de pueblo nómada. De este modo, la baraja del tarot queda dividida de un modo casi natural en dos grupos: los arcanos menores, con sus 4 palos, y las figuras de la corte, que son utilizados como juego de mesa tal y como los usamos hoy, y los arcanos mayores, que se destinan a la adivinación. Con el paso del tiempo fueron configurándose los distintos tipos de barajas destinadas al juego, quedando como más representativas, por un lado, la española, con los palos de oros, copas, espadas y bastos, con numeración del as al 10 o al 7, y con solo 3 figuras de la corte al haber perdido la reina. Y por otro, la francesa, con los palos formados por corazones, diamantes, picas y tréboles, su numeración siempre del as al 10 y conservando las 4 figuras de la corte. Hay que recalcar que en la utilización de la baraja como juego se dejan a un lado los arcanos mayores y solo a veces se incluye la carta de loco, representada por la carta del Joker o comodín de la baraja francesa. Y los arcanos mayores adquieren importancia muy especial cuando se trata de la adivinación. Es precisamente la fuerza de sus personajes, los colores de sus ilustraciones, los nombres de cada carta y su profundo simbolismo fueron sin duda muy atractivos para estos pueblos nómadas como los gitanos, que vieron en estas cartas un instrumento profético y un medio de contacto con el subconsciente de las personas. Ellos difundieron estas prácticas por toda Europa. En pleno siglo XVIII, el tarot abandona ese ámbito marginal y aparece con todo su esplendor como método adivinatorio en los salones parisinos de la alta nobleza. El responsable es un peluquero que utiliza el seudónimo de Teilhard, cuyo nombre verdadero era Aliet, y que predecía el futuro a las damas y caballeros de la corte con una baraja diseñada por él. Al poco tiempo pasa de ser un anónimo fabricante de pelucas a convertirse en uno de los hombres más famosos de París. La baraja creada por él se conserva hoy en día y se cuenta que con ella predijo la muerte de muchos aristócratas, incluida la de María Antonieta. De la misma época se conserva también la baraja diseñada por otra divina muy popular, Madame Lenormand, entre cuyos clientes se encontraba el mismo Napoleón y el zar Alejandro I de Rusia. El tarot también tiene una tradición esotérica e iniciática y es expresada por Antoine de Gebelin, un pastor de la Iglesia Reformada, hombre de gran cultura y miembro de la logia masónica Filaletes, donde, según parece, hizo amistad con Benjamin Franklin. En una de sus principales obras, afirma que el tarot tiene un origen egipcio. Unos años después, el cabalista Enel, en su obra titulada La Trilogía de la Rota, afirma que Gebelin ha encontrado en los 22 arcanos del tarot el simbolismo de los misterios egipcios. En los monumentos del antiguo Egipto es posible encontrar, representados en los jeroglíficos, la mayoría de los dibujos de los arcanos mayores, lo cual justifica la opinión de Gebelin. Existieron también célebres estudiosos del tarot en la antigüedad, que aportaron muchos estudios de esta fascinante mancia. Entre ellos tenemos Eliphas Levi, cuyo verdadero nombre fue Alphonse Louis Constant. También tenemos a Pappus, cuyo verdadero nombre fue Gerard Encausse. Y por último tenemos a Arthur Edward Waite, considerado como uno de los esoteristas más importantes de los últimos tiempos. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy acerca de la historia del tarot. No se pierdan el próximo video acerca de cómo cuidar las cartas y otros puntos básicos para empezar la lectura. Un saludo de luz para todos ustedes.